Oye, enano. Escucha bien, pedazo de animal. No porque literalmente midas 1 centímetro más que yo significa que no pueda patearte. Cuando estaba en quinto grado, conocí a ese sujeto al que llamaremos... Brad. Pues resulta que empezaba en una escuela diferente y quise hacer amigos. Y adivinen quién fue la primera persona con la que hablé. Y hasta cierto punto sí lo consideraba un amigo. Si alguien intentaba molestarlo, lo defendía porque parecía ser bulleado. Pero fue hasta que me di cuenta del por qué todos lo odiaban que comprendí todo. No lo molestes. Él es su amigo. Él era el bully, incomodaba a todo el salón, y no solo al nuestro, sino también al de al lado y a otros grados menores. De tantas palizas se habrá salvado porque parecía no importarle nada. Lo único que no podía evitar era ser callado por todos cuando intentaba hablar en clase. Pero era porque ya sabían que iba a decir algo irrelevante o alguna ridiculez. Pero nadie estaba a salvo de ser molestado. Hasta los más tranquilos tenían que defenderse físicamente. Con solo ver sus miradas ya sabías lo hartos que estaban. Incluso molestaba a un compañero en silla de ruedas cuando su cuidadora no estaba. ¿Qué rayos le pasaba en la cabeza? Me terminé alejando de él, incluso si eso significaba ser molestado como los demás. La rutina era la siguiente: llegar al salón, recibir algún apodo ridículo, ser molestado casualmente y a repetir. Pero no era como que llevaran el caso a algo más, porque él no era la gran cosa. Hasta esa vez... Verán, a un amigo lo iba a visitar su mamá constantemente, principalmente por su hermano ciego. La cosa es que un día, en los momentos en los que no había ningún profesor, lo normal sería hacer un desorden total. Pero es ahí donde le aprovecharía para hacer su ataque. No le fue fácil porque, como dije, nadie se dejaba molestar. Pero llegó a tal punto en el que agarró un lapicero y le clavó la punta en la cabeza. Dolió tanto que comenzó a llorar. Todos nos reunimos con él, incluso otros pidieron ayuda. Felizmente ese día sí estuvo su mamá y vino el auxiliar a intervenir. ¿Qué fue lo que hizo su Brad? Llorar, victimizándose como el cobarde que es. Nadie mostró compasión. Intenté hacerlo recapacitar actuando pacíficamente y parecía haber cedido, pero... ¡Ja! ¿De verdad creíste que hablaba en serio? Obviamente estaba actuando. Cuando pasamos a sexto grado nos preguntamos cómo es que logró pasar si siempre los profesores le gritaban porque no prestaba atención, no cumplía con sus responsabilidades y no le importaba nada. Aunque sí una cosa: Minecraft. ¿Recuerdan ese cruel insulto del 2015 de niño rata que le decían a cualquiera por jugar Minecraft? Pues él lo vivía, ponía Minecraft en un pedestal y molestaba a cualquiera con gustos en juegos diferentes. Pero una vez le salió mal la jugada. Roblox es de niños rata, Minecraft es mejor. Roblox tiene más cosas como autos. ¿Y tiene espadas? Uf, un montón. Sí, por eso le pedí a mi primo que me lo instalara. ¿Qué no decías que era de niños rata? Y no, nadie lo bulleaba por ello. A lo que iba, no duró mucho. El primer día me tocó sentarme detrás de él y logré quedar en buenos términos porque, ya saben, no es bueno guardar rencor. Y aunque era un poco irritante, no me volvió a molestar en los pocos días que estuvo, ya que, bueno, había varios que se habían cambiado a nuestro salón, a los que él intentó molestar, pero no le fue nada bien. Recuerdo que pasé junto al salón en el descanso y lo vi peleándose con un amigo del que lo habrían otro video probablemente, al que molestó tanto que ya no aguantó más y le dio el golpe decisivo. Un rodillazo directo en la boca que lo hizo sangrar, y fue la única vez que recibió lo que se buscó. Y nunca más lo volvimos a ver. Supreme Victory. ¿Hola? ¡Idiota, date prisa, inútil! Mario nos lleva la ventaja y tú estás ahí holgazaneando como un idiota.